Muy buenas tardes a todos los hermanos aquí presentes, bienvenidos en Raíces de la Fe y le damos la bienvenida a todas las personas que cordialmente se conectan con nosotros en esta tarde hermosa de Shabbat, tarde cálida. Miren, muchas personas se estarán quejando hoy porque está caliente, pero realmente estamos a 10 grados o 15 grados, quizás en algunas partes más bajos que lo que estuvimos ayer. Texas es netamente un estado cálido y no hay vuelta de hojas, hermanos. Así es que regocijémonos todos juntos en Shabbat y vamos a honrar y adorar al Eterno. ¿Con qué? Con nuestra atención, nuestra entrega y nuestros oídos que hacen, como decimos, la mejor obediencia es escuchar su palabra. La mejor obediencia es escuchar su Torah, apegarnos a ella y de esa manera engendramos dentro de nuestro espíritu el deseo de darle lo mejor al Eterno. La mejor adoración, dice aquel hermoso salmo moderno, es nuestra obediencia. Así es que bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, y le damos a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida en el Facebook, en YouTube, en cualquier otra red social donde nos compartan o compartimos nosotros. En esta tarde, hermanos, tenemos el privilegio de estar leyendo o estudiando sobre Korah, Coré en español, ¿verdad? Korah, aquel hombre que en un momento dado se levanta en contra de Moshe en una rebeldía espontánea. Algunos de los sabios nos indican de que es una rebeldía de calidad populista o de una calidad tratando de ser simplemente dejándose llevar, es lo que trataba de decir, dejándose llevar por el sentido común del ser humano, por la humanidad. Muchas veces a nosotros, hermanos, como seres humanos, dependiendo de la realidad donde nosotros nos estemos desarrollando, dependiendo de la realidad de nuestras vidas, a qué cosas nos hemos enfrentado, cómo crecimos, qué situaciones, qué necesidades, qué recibimos, si recibimos amor, si nos faltó amor, si nos faltó, todas aquellas cosas que nutren al ser humano o que carecimos de ellas. Entonces todo eso tiene que ver con una formación en cada uno de los espíritus de nosotros, ¿ok? Entonces, Korah, dicen algunos de los sabios, se dejó llevar por su sentido común. Muchas veces nosotros, seres humanos, con inteligencia promedio, inteligentes o personas que no tienen muchos estudios, cometemos el gran error de hacer caer en conclusiones basadas en nuestros propios criterios, en nuestras propias experiencias o, como ya lo hemos establecido, con el sentido común humanista. Pero si algo está ya sido predeterminado por el Eterno, en su Torah, en su colección de misvot, de mandamientos, que esos mandamientos fueron establecidos por el Rey del Universo y dados a la humanidad para mejorar y amplificar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de justicia, nuestra calidad de respeto mutuo y nuestra entereza. Tal vez una mejor palabra sería para que mejoremos nuestra capacidad de ser una comunidad efectiva, que sea justa unos con otros. Entonces, Korah cometió ese gran error de rebelarse en contra de lo establecido. Y no es que lo establecido sea siempre, digamos, lo mejor que está. No todo el tiempo lo establecido, hermanos, podría ser algo bueno, algo rentable, algo beneficioso, algo que el pueblo quiere o algo que beneficia al pueblo. Hay muchos regímenes de autoridades o líderes que son despóticos o déspotas, personas que no quieren el bien del pueblo, nada más quieren la autoridad que ellos interpretan se les ha sido dada para doblegar, menospreciar y manipular a las masas. Lo vemos en muchos sistemas que no han funcionado a través de la historia de la humanidad.
Pero como subtítulo hoy, hermanos, nosotros hemos puesto a esta enseñanza la igualdad no implica santidad. La igualdad no implica santidad ni derecho. Santidad ni de derecho, ni da derecho debió haber sido, es anarquía contra el orden divino. La igualdad que algunos interpretan que es como un agente que va a ecualizar todos los niveles, no necesariamente implica santidad. No todo el mundo tiene ese nivel, ¿ok? Ni tampoco da derecho. Es anarquía contra el orden divino. Todas estas palabras, todos estos discursos que hablan de establecer, ¿ok?, una igualdad sin ver diferencias, quién hace mejor, quién hace más, quién hace menos, quién se esfuerza, quién no se esfuerza, y quieren cruzar esa línea nivelando a todo el mundo bajo el mismo criterio. Son personas que tienen el entendimiento completamente controvertido, porque no sería justo hacer eso. Dios no lo hace. La Torá establece bien claramente que nosotros fuimos creados a la imagen. Toda la humanidad fue creada igualmente a la imagen del Eterno. Eso está bien claro. Pero el mismo Dios, a través de las Escrituras, nos establece un criterio determinante donde la Torá, si tú te apegas a la Torá y pones los misvot, los mandamientos por obra, automáticamente Dios te dice: bien hecho, Dios mío, bien hecho, perdón, hijo mío. Y usted le va a decir: gracias, Padre mío, gracias, Dios mío. Bien hecho, hijo mío, porque estás cumpliendo los deseos de tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios está buscando de parte nuestra. Entonces, nuevamente repito el subtítulo: Korah, la igualdad no implica santidad ni derecho, es anarquía contra el orden divino. ¿Okay? Ahí dispensen el typo que puse, ni de derecho, sino que es ni derecho. El Korah que estaremos estudiando de la Torá, o es decir, del Pentateuco, del libro de Números, del capítulo 16, verso 1 hasta el 18, versículo 32. 16:1 al 18:32, eso comprende la porción. Profetas o Haftará, Isaías 66, 1:24. Hoy estaremos viendo acerca del profeta Samuel. No necesariamente vamos a entrar en este capítulo de Isaías. ¿Okay? Pacto renovado, estaremos viendo Marcos 9:40 al 50. Así que vamos adelante, posiblemente, si nos da tiempo, Romanos 13, 1 al 7. Ok, pues entonces, para la preparación de esta enseñanza, me he valido de estudiar en el Humash, de ArtScroll, el comentario de la Torá del hombre moderno, y también de Perspectivas de la Torá. Es un compendio de diferentes ensayos por diferentes maestros y rabinos de reconocimiento actual, modernos. También algunas cositas de Torah.org y algunos aspectos de Jesucristo en el Talmud. Y entonces, todos ustedes saben, hermanos, que somos una congregación netamente mesiánica, adoramos al Eterno, seguimos a nuestro Mashiach Yeshua, por el cual decimos Baruch Hashem, por lo que Él cumplió para la humanidad en beneficio de todos nosotros, acercándonos a su Padre Celestial, que es hoy nuestro Padre también. Y pues nos gozamos en seguir sus mitzvot, en aprender de su Torah. Resumen o sikum de la porción de Sidra Bat Midbar, no de la Sidra Mat Midbar, pero en Mat Midbar la Sidra o porción que estaremos estudiando hoy es Korah, que es la porción número 38 y contiene un total de 9 mandamientos. 5 de ellos son performativos que debemos de hacer y 4 mitzvot que son prohibitivos, que no debemos hacer.
Korah, junto con Datán, Abiram y On, en algunos escritos que nos comparten los sabios, y 250 hombres de la Shevet de Rubén, la tribu de Rubén, desafiaron el liderazgo de Moshe y de Aarón. Moshe fijó el día siguiente para un enfrentamiento. Después de que esta gente viene y lo confronte, quiere derrocarlo, avergonzarlo y hacerle ver ante el pueblo de que ellos no tenían un liderazgo efectivo, les da la oportunidad a Moshe para que ellos piensen, que se reúnan al siguiente día para un enfrentamiento esperando que los rebeldes reconsideren su rebelión. Después de intentar convencer a Korah de que reconsiderara su decisión, Moshe intentó influir a Datán y a Abiram, pero sus esfuerzos fueron rechazados. ¿Por qué? Porque ellos se negaron venir a la presencia. Moshe no los estaba llamando como aquel rey que exige que venga un súbdito a su presencia, sino que los estaba citando porque ellos eran miembros del consejo, es decir, eran miembros activos del Sanedrín que estaba establecido. Pero ellos rechazaron, dijeron, nos vamos a quedar acá en nuestras casas. El día siguiente, Hashem ordenó a Moshe y a la nación que se separaran de las tiendas de Korah, Datán y Abiram, que se apartaran de esas tiendas. Moshe proclamó que su liderazgo y el de Aarón serán divinamente confirmados. Era lo lógico. ¿Quién los puso? Los puso el Señor, lo tenía que confirmar el Señor. Él es el que los tenía que confirmar divinamente a través de la forma en que morirían Korah y sus seguidores. Déjenme explicar esto porque eso suena bastante fuerte y cruel de primas a primera. Lo que estaba diciendo en esa conversación que tuvo Moshe, de que si él no había sido escogido por Dios, el mismo Dios se encargaría de provocarle la muerte. Pero si era, por ende, obviamente, que los rebeldes, tanto Korah como Datán y Abiram, On y todos los 150 personas que establecieron esta revuelta, pues serían confirmados. Pero si Dios hacía lo contrario, si ellos perecían, entonces era Aarón y Moshe los que estaban siendo confirmados como el verdadero liderazgo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Korah, Datán y Abiram, junto con todas sus familias enteras, fueron tragados por la tierra. La tierra se abre y se los traga. Los hijos de Korah se niegan a apoyar la posición de su padre. Los hijos mismos de Korah se niegan al ver esta actitud del padre tan fuerte, tan injusta, ellos mismos se retractan y se apartan de la cercanía de la tienda de su padre. Y ellos se niegan a apoyar la posición de su padre y se salvan, mientras que los 250 hombres de la tribu de Rubén fueron consumidos por un fuego celestial. Es muy interesante, hermanos, que los sabios nos comentan en el Humash que estos 250 líderes surgen de la tribu, en su mayoría, de la tribu de Rubén, porque Rubén está protestando. Está protestando de que ellos no han sido, son descendientes de Rubén, que es el primogénito, y lo hacen a manera de protesta porque se sienten disminuidos, ya que su primogenitura, la autoridad, la bendición de la primogenitura, no la recibieron ellos. Fue quitada de ellos debido a las faltas y pecados de Rubén, pero al mismo tiempo fue entregada a la descendencia de Joseph, es decir, a Efraín en este caso. Entonces, ellos se sienten minimizados, por lo tanto, ellos están peleando por ese derecho, tratando de restaurar ese derecho de autoridad que ellos perdieron un tiempo atrás. Entonces estalló una rebelión entre el pueblo y Aarón tuvo que intervenir para detener la plaga enviada como castigo contra el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros entendemos que quemar incienso ante el Señor es una de las partes importantes del sumo sacerdote, porque eso ayuda. El sumo sacerdote entra al lugar santo, llega ante
altar del incienso y él hace oraciones, quema incienso y mientras el incienso está subiendo, él empieza a orar y empieza a levantar adoración al Eterno en nombre del pueblo para que el Señor apacigüe cualquier pecado, se apacigua por cualquier falta o cualquier ofensa que el pueblo haya cometido. Entonces, Moshe, cuando mira que hay una peste y está muriendo un montón de gente, le ordena que se ponga entre los muertos y entre los vivos y empiece a quemar el incienso. Obviamente se entiende de que hay un proceso también de oración para agradar al Señor, para adorar al Señor. Y esto es lo que aplaca la ira que el Señor ha desatado sobre los desobedientes. Entonces, entendamos, Corej, está Natán, Abirán, 250 de la tribu de Rubén en su mayoría y 14.700 personas que perecen, que se habían adherido a esta revolución. Todos ellos perecen a causa, unos tragados por la tierra, otros por la plaga. El nombramiento de Aarón como Cohen Gadol se reconfirma mediante la prueba de los bastones. La vara de Aarón fue la única que milagrosamente hizo brotar almendras. Esto lo vemos cuando, después de que esto sucede, ¿verdad? De que el pueblo es traído a juicio por parte de Dios y confirma el liderazgo. Entonces después hay una prueba más. Ellos quieren de que todavía el liderazgo es culpable de haber provocado la muerte de toda esta gente. Entonces, cuando nuevamente Moshe establece que se tiene que probar quién es verdaderamente el que ha sido escogido. Ya la autoridad de Moshe está comprobada, pero ahora necesita el pueblo ver de que Aarón ha sido confirmado como el representante del Mashiach en la tierra, el representante de Dios, de la santidad de Dios en la tierra, que es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y este es Aarón. Y les pide que todos traigan varas para que representen a sus tribus y aquella vara que fructifique almendras, entonces será el señal de quien ha sido establecido como autoridad. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado cuando estudiemos, pero tengo que hacer este pequeño resumen. El bastón de Aarón se coloca en el lugar santísimo. Los deberes de los Kohanim y Leviim se establecen junto con una lista de participación de los Kohanim en la producción y el ganado de la nación. En la producción se refiere a los productos agrícolas. Ya hemos establecido de que ellos no estaban sembrando necesariamente en el desierto, sino de que se habían colocado, dijimos la semana pasada, o en otras lecciones anteriores, perdón, de que ellos se habían establecido en el cruce donde pasaban los caminos reales, todos los caminos de comercio, allá por el área de Cades Barnea, que es donde ellos se establecieron para tener acceso a diferentes vías de comunicación, poderse movilizar mejor. Se declara la participación de los levitas como un don, es decir, un regalo de parte de Hashem, haciéndolos receptores del producto de la nación y los obsequios dados por el pueblo. Los Leviim, los levitas y los Kohanim, los sacerdotes, darán el diezmo de los diezmos y ofrendas recibidas en el Mishkan, que es el santuario, de parte del pueblo. Dios otorga todas estas cosas como un regalo hacia sus nobles, hacia su tribu escogida que los representa aquí en la tierra, el sacerdocio y los Leviim, los levitas, que son los que asisten con el servicio. Entonces ahora vamos a hacer la oración. Bendito sea Hashem. Baruch et Adonai, perdón, Berehut et Adonai Habebogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatalanu et torato. Amén. Bendecimos a Hashem y bendito es Él, bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito
es Adonai, dador de su Torah. Amén. Aleluya. Bueno, Baruch Hashem, hermanos, vamos hacia adelante. Ahora Korah, hijo de Yitzhar, hijo de Kehat, hijo de Levi, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. De su lado estaban 250 de Israel, líderes de la comunidad, miembros claves del consejo, hombres de reputación. Se reunieron contra Moshe y Aarón y les dijeron: están tomando, en otras palabras, es una acusación, ustedes están tomando demasiado sobre ustedes mismos, se están tomando de gran cosa, en otras palabras. Después de todo, toda la comunidad, toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, replica, cada uno de ellos es santo, y Adonai está entre ellos. ¿Por qué pues os alzáis por encima de la asamblea de Adonai? Cuando Moshe escuchó esto, cayó de bruces, es decir, se postró. Luego dijo a Korah y a todo su grupo: por la mañana Adonai mostrará quiénes son suyos y quién es la persona santa a la que permitirá acercarse a él. Esto estamos hablando entonces de la cercanía. ¿Quién tiene derecho dentro de los perímetros de la santidad de acercarse a Adonai? Porque esto es un gran privilegio. Esto es un gran privilegio, acercarse al Rey del Universo. ¿Okay? Pero obviamente hay requisitos que están establecidos para que esa persona pueda pueda recibir ese don, ese privilegio. Luego dijo Korah y a todo su grupo: por la mañana Adonai mostrará a quiénes son suyos y quién es la persona santa a la que permitirá acercarse a él. Si traerás cerca de sí a quien quiera. Haz esto, toma incensarios, le dice a Korah Moshe y todo tu grupo. Tomen incensarios. Y aquí es bien interesante porque una vez yo, ¿verdad?, sin haberme encontrado con esa opinión de los sabios, dije de que quizás Moshe había proferado esa palabra porque sabía que necesariamente ellos iban a perecer. Pero me encontré con esta porción, bendito sea el Eterno, que confirma ese criterio, pero lo explica de esta manera. O sea, es básicamente lo mismo, de que Moshe sabía de que el único que tiene derecho de presentar el incienso es el Cohen Gadol. Ellos están peleando por la autoridad del liderazgo y están peleando, como lo dijo acá en el verso 5. Luego dijo a Korah y a todo su grupo: por la mañana Adonai mostrará quiénes son suyos y quién es la persona santa a la que permitirá acercarse a él. Entonces, de esta manera es que se va a demostrar. De esta manera es que la prueba está establecida. Amén. ¿Por qué? Porque no es la prueba, no es para Moshe ni para Aarón establecer cómo se va a hacer la prueba. La prueba se tiene que poner a través de la Torá. La Torá misma tiene que establecer cuál es el equilibrio o cuál es la metodología para dar al traste con este problema. Porque se tiene que incurrir a lo que el Eterno ha dicho para poder establecer quién está correcto y quién está en un profundo equívoco. Entonces, a esto, dice, le dijo: toma incensarios, Korah y todo tu grupo. Pusieron pues en ellos y mañana pondrán en ellos incienso delante de Adonai. Aquel a quien Adonai escoja será el santo. Sois vosotros, le dijo, sois vosotros, le está confirmando, hijos de Leví, lo que estáis asumiendo demasiado. No somos nosotros el liderazgo establecido por Hashem, los que se creen mucho. Son ustedes, los hijos de Leví. No se lo está diciendo como reclamo que son hijos de Leví, sino se les está recordando. Ustedes tienen una posición privilegiada, pero son ustedes, hijos de Leví, los que estáis asumiendo demasiado. Entonces Moshe le dijo a Korah: escuchen, hijos de Leví. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero también recalcar que en ese procedimiento que él establece, ¿okay?,
vamos a pararnos mañana cojan sus incensarios y ustedes van a presentar incienso. Ellos sabían lo que había pasado, dicen los sabios, con los hijos de Aarón. Ellos sabían perfectamente que aquellos dos hijos de Aarón habían cometido la falta de presentar un fuego ajeno, es decir, un protocolo que no había sido establecido por Dios y tampoco ellos habían sido autorizados. Por lo tanto, rompieron protocolo de triple forma. Uno, presentaron algo que ellos no tenían autorización para hacerlo. Dos, ellos no eran Cohen Gadol, por eso es que no estaban autorizados. Y tercero, se presentaron a ser embriagados. Entonces, de una triple falta surgió, ¿verdad?, este juicio severo contra ellos. Es para vosotros una mera nimiedad, o sea, algo tan pequeño que el Dios de Israel os haya separado de la comunidad de Israel para acercaros a Él. ¿Les parece tan poquito que Dios les haya dado este privilegio para que podáis hacer el trabajo en el tabernáculo de Adonai? Ustedes son partícipes de todo lo que estamos haciendo y estar delante de la comunidad sirviendo. Ustedes han sido privilegiados, han sido escogidos. Y es aquí donde estamos viendo de que Dios establece una escalera de jerarquía, de jerarquía, ¿ok?, que no es para establecer predilecciones desacatando todo respeto a los demás. No son predilecciones de favoritismo, al contrario, son las personas correctas que tienen que ocupar esas funciones. ¿Para qué? Para que representen al pueblo, pero últimamente y mucho más importante es para que haya orden, el orden divino que Dios quiere ver en la humanidad que Él ha escogido que lo represente en la tierra. Entonces, no es para establecer favoritismos especiales para ciertas personas o para ciertos círculos en la sociedad, porque la Torah es para todo el pueblo. Entonces es importante que nosotros entendamos como comunidad hoy en la modernidad que Dios establece líderes no con el propósito de machacarle la paciencia, ni mucho menos la dignidad o atropellar la dignidad del pueblo a quienes los líderes sirven, los borés, los roes, los maestros, todas estas personas, los rabinos. Todas estas personas que tienen una capacidad que han sido establecidos, no es para que ellos establezcan superioridad, sino para servir a Dios dentro de un orden. ¿Okay? Entonces, repite, para que podáis hacer el trabajo en el tabernáculo de Adonai y estar delante de la comunidad sirviendo a ellos. Él te ha hecho acercar y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Ahora tú también quieres el cargo del Cohen. Es decir, del Cohen Gadol es a que se está refiriendo. Por eso tú y tu grupo os habéis unido contra Adonai después de esto. ¿Quién es Aarón para que te quejes de él? Y es aquí donde nosotros entra el meollo del asunto. ¿Quiénes son las personas? Cualquier ser humano en capacidad de lo que sea en un lugar de adoración, sea el líder principal, sea el administrador, sea el que recoge las ofrendas y las cuenta y da su cuenta, ¿verdad?, su reporte a la administración, sea la persona que hace adoración, sea la gente que danza, no importa en qué capacidad, sea la persona que hace trabajo voluntario limpiando o haciendo todo lo necesario para que todo funcione bien, no importa en qué capacidad, todo es una misión santa. Todo es una misión santa porque se está dedicando al Eterno. Entonces, es aquí el meollo, como digo, el asunto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Tiene gran privilegio por ocupar una posición? ¿O realmente está el privilegio en la posición o el privilegio reside en el hecho que estamos sirviendo al Eterno? ¿Es necesariamente la posición el trampolín? ¿Se siente el ser humano más alto que otra persona por el nivel de responsabilidad que tiene?
porque Dios es el que está posicionando a todos en ese lugar. Cada persona ocupando el lugar que le corresponde para que efectivamente llegue a cabo la misión que le ha sido encargada. Entonces todos están ocupando una posición de importancia en su nivel para que todo funcione. Yo siempre utilizo este ejemplo y lo voy a seguir repitiendo para el resto de mi vida. Ahí ustedes me perdonan, hermano, pero creo que es sabia. Todos los ladrillos de la pared son iguales, pero los ladrillos de abajo son los que están soportando siempre al resto de los ladrillos de arriba. Usted pinta la pared y usted ya nunca más ve ningún ladrillo. Ningún ladrillo puede decir yo estoy en mejor posición que el otro. Pero todos y cada uno de ellos ocupan un lugar importante, porque de no estar uno, entonces se dice hay una grieta, hay un hoyo, la pared tiene una debilidad porque tiene un hueco. Entonces, es así como Dios nos mira, en una completa función. Cada órgano en nuestro cuerpo está posicionado para cumplir un propósito, desde el más chiquito hasta el más grande, pero todos son necesarios. Él te ha hecho acercar a ti, a tus hermanos. Y entonces ahora quieres la posición del Cohen Gadol. Por eso tú y tu grupo os habéis unido contra Adonai. Después de todo, ¿quién es Aarón? ¿Quién es el adorador? ¿Quién es el que hace la danza? ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el pastor, el roe? ¿Quién es? Esta persona simplemente que Hashem escogió para que lleve a cabo, para que lleve en una manera ordenada la misión de enseñarnos estructuradamente su Torah. Entonces Moshe envió a llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no subiremos. Hermanos, una de las grandes cosas que yo aprendí, o que aprendimos juntos en este año, fue unas cuantas porciones de Torah atrás, cuando aprendimos de que los levitas, todos, tanto sacerdotes como los levitas asistentes, no tienen derecho a abdicar. No tienen derecho a abdicar a sus funciones. No tienen derecho a decir, hasta aquí me tengo que retirar. Tienen que retirarse dentro de las específicas directrices que la Torah establece, dentro de la edad de 20 a 50 años. Después de 50 años, ellos pueden hacer tal vez alguna otra función, ayudando, voluntarios si quieren, pero externamente fuera del santuario. Es decir, de que Dios estableció eso. Ayer miraba un video bien interesante ¿verdad? Acerca de las protestas que han estado habiendo en la última semana por la decisión del gobierno israelita de establecer que toda la comunidad ortodoxa, ¿verdad? Todos tienen que cumplir ahora su servicio militar. Y mucha gente está protestando porque dicen que eso es una decisión antisemita, porque eso atenta contra el mero judaísmo. Entonces, yo no estoy en contra de que la gente decida, especialmente la ortodoxia, que la gente religiosa, se les dé la opción de decidir, ¿ok? De decidir si sirve o no sirve, porque hay una sección de los ortodoxos que ya sirven en las Fuerzas Armadas, en el IDF, ¿verdad? Pero esto es importante entenderlo, que no todos desean hacer eso, pero hay una sección de la ortodoxia que sí lo hace, sirven al pueblo, porque como dicen en inglés, es un catch-22. Si lo hacen, para algunos es posible la posible muerte de mucha gente religiosa, entonces no van a haber suficientes maestros para continuar enseñando la Torah y el judaísmo, que es parte esencial, ¿verdad? Lo que ha mantenido a la comunidad judía alrededor del mundo. Y yo creo que eso es un punto bien válido, importante, y que nadie debe de tratar de disminuir, porque eso es la verdad, ¿ok? La comunidad religiosa es la que ha mantenido cohesivamente al pueblo unido, ¿ok? Pero al mismo tiempo
si hay una carencia de soldados seculares que están participando en las Fuerzas Armadas, corren el peligro entonces que haya falta de fuerza de defensa. Por lo tanto, ¿quién los va a defender de gente que imperiosamente entre a quererlos atacar, destruir, invadir y conquistar? Entonces, ellos tienen que ver de que de cierta forma invertirse, ¿ok? Y nadie quiere perder hijos en la guerra, pero el invertirse es parte misma y esencial, íntegra o integral de defender su soberanía, de defender también su judaísmo, de defender la propagación de la Torá. Porque si no hay manera de defender al pueblo judío, ¿cómo se van a defender entonces? Entonces hay que hacer balance, que es importante dejarle que ellos decidan si lo van a hacer o no. Creo que la Torá es bien explícita en el capítulo, creo que es 10 de Deuteronomio, creo que es Deuteronomio, me perdonan si no doy la cita exacta, me gustaría memorizar la Biblia por completo, pero capítulo 10 o 9, verso 8, ¿okay? Pero lo dice en la Torá, hermano, que si una persona tiene miedo de entrar al ejército para servir a su nación y tiene miedo y se cobarda por la idea de la guerra, está bien, hermanos. A todo el mundo le da temor entrar a una guerra. Morir no es algo que todo el mundo desea. No se le da naturalmente a todos los seres humanos. Hay personas que tienen una decisión resoluta de ir y pelear y defender su patria, y eso se aplaude, se admira, porque es un acto de heroísmo en sí. Pero no todo el mundo está cortado con la misma tijera y tenemos que respetar esa parte de la naturaleza humana. La misma Torah respeta, el mismo Dios lo respeta y le dice, le aconseja en la Torah al pueblo, si alguien entonces decae, desmaya con temor, por favor que se regrese a su casa, no vaya a ser que su temor influya a su hermano y los haga caer a los dos en la guerra. Entonces, ahí hay un precedente importante que nosotros tenemos que respetar. Ahora está el segundo precedente que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que la misma Torah lo establece. ¿Okay? Leímos recientemente en las últimas dos parashá, ¿okay?, que hemos estado estudiando, donde Dios dice, o en las últimas parashot, ¿okay?, esto es reciente que lo estudiamos, donde Dios establece que las tres tribus que no están supuestas, perdón, las tres familias que no están supuestas a ir a pelear a la guerra, que no tienen representación bélica dentro del pueblo, son las familias levitas, justamente con los levitas sacerdotes descendientes de la casa de Aarón. Entonces está bien claro. Los descendientes de Aarón, que son levitas, que son los sacerdotes, más las tres familias, la familia de Kehat, la familia de Merari y la familia de Gershon, ¿okay?, que todos son levitas, son los únicos que están exentos de entrar al ejército. Entonces, se puede estar bien ayudar a establecer este criterio que es de la Torá, respetando, ¿verdad?, lo que dice el Eterno, de que si son descendientes de esta tribu de Leví, pues están exentos para entrar a las Fuerzas Armadas. Ellos son los que por derecho, por autorización del Eterno, son los únicos que están exentos. Ahora, siendo que estas personas han sido, son familias religiosas, tal vez de diferentes, son judíos o tal vez pueden ser descendientes de otras de las tribus, pues entonces se les podría considerar de que tomen alguna decisión. Pero hermanos, realmente es importante que todos entendamos que hay necesidad de defender al pueblo, porque hay muchas personas que también, familias que están mourning, enlutados por sus seres queridos que han perdido la vida en la guerra. También hay que tomar como última referencia en este argumento que estoy compartiendo con ustedes, no a manera de tratar de criticar a nadie, por eso lo estoy dejando como algo de la Torá. Pero al mismo tiempo, hermanos, podemos observar que gente que estaba divirtiéndose, agradándose, refrigerándose en medio del desierto,
hayan sido seculares, no hayan sido seculares, haya habido elementos de idolatría en ese momento, porque algunas personas critican mucho esta parte, o hayan sido personas que no eran necesariamente observantes, eso no importa, son israelíes. Son gentes que eran israelitas, su territorio fue invadido y fueron masacrados. No tenían armas. ¿Por qué? Porque se estaban divirtiendo, no estaban estableciendo un frente bélico en contra de nadie. Se estaban divirtiendo. No, era una comunidad que inclusive ayudaba a esta gente a recibir víveres y comidas en momentos de dificultad. Es decir, ayudaban a los palestinos. Y esta gente que ayudaba a los mismos palestinos, ahora vienen los palestinos y entran, invaden y los masacran. Entonces miramos cómo de no tener gente que los defendiera, cómo se deja venir una catástrofe, una tragedia tan horrible y tan patética. Un día muy horrible como el octubre 7 del 2023, que queda en nuestra memoria como una de las infamias más horribles que se ha cometido contra la humanidad, contra el pueblo judío, en este caso contra gente indefensa, madres, niños, bebés, ancianos, mujeres. Y es importante entonces entender que hay necesidad de defender. No nos podemos todos decir, como dijo Caín en un momento, cuando le preguntó Dios, ¿dónde está tu hermano? Y le contestó rebelde, malcriadamente, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? ¿Yo soy el babysitter de mi hermano? ¿Soy el niñero de mi hermano? Por supuesto que no. Pero ya Hashem sabía la respuesta. Lo que quería era saber si el corazón del hombre se podría ver arrepentir. Le estaba dando la oportunidad. Así como Moshe le dio la oportunidad a este séquito de Korah y su séquito de arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces Caín, ¿qué hizo? Había matado a su hermano. ¿Ok? Su hermano, como no tenía esa actitud de que su pensamiento que su hermano podría venir en contra de él, no se defendía. Estaba abierto, estaba expuesto. Y eso es, tenemos que a veces establecer estructuras de defensa. Podemos confiar en Hashem, pero también en este mundo, que es un mundo bastante conflictivo, bastante lleno de ira, lleno de Hamás, lleno de violencia, tenemos que establecer también mecanismos de defensa y anticipar posibles ataques para poder sobrevivir. Entonces, continuando con esta lección de Korah, hermano, nos ha traído, dice en este argumento, verso 12, entonces Moshe envió a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, los cuales no vinieron, no subieron. 13, es tan poca cosa traernos de una tierra que emana leche y miel. Le dieron los atributos de la tierra de la santidad, la tierra que Dios le dio. Le atribuyeron esos atributos a Egipto, lo cual es Leshon Hara en contra de la tierra. Para matarnos, nos trajiste de una tierra de abundancia para matarnos en el desierto, que ahora te arrogas al papel de dictador sobre nosotros. Nuevamente están acusando de ser un déspota, un dictador a Moshe. 14, no nos has traído a una tierra que emana leche y miel. En algunas versiones dice, todavía aún no nos has entrado a la tierra que emana leche y miel, ni nos has dado posesión de campos ni de viñas. ¿Crees que puedes arrancarle los ojos a estos hombres y dejarlos ciegos? En otras palabras, ¿tú crees que somos ciegos, que no podemos ver que tienes incapacidad de ser el líder que ostenta o dice ser? Y entonces dijeron ellos, no subiremos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Moshe se enojó mucho y le dijo a Adonai, no aceptes su ofrenda de cereal. Y esto es importante entender cuando Moshe le dice a Adonai, Señor, mira, no aceptes sus ofrendas de cereal. Hermano, las ofrendas de cereal eran, en su mayoría, según estudié, en su mayoría son ofrendas de agradecimiento, dejándole saber al Señor, de cierta manera, esto.
Señor, tú eres nuestro proveedor. Señor, tú eres el que da la riqueza. Tú eres el que provees, el que hace, fertilizas nuestros campos, el que hace brotar o germinar a la semilla, el que hace brotar el pan de la tierra. Entonces, de lo que tú nos has dado, te traemos lo mejor, te traemos. Entonces, la ofrenda de cereal era una manera de dar agradecimiento al Señor. Entonces, lo que está diciendo Moshe, esta gente no le acepten porque no merecen, ni siquiera no son agradecidos. Si a ti no te pueden agradecer lo que has hecho hasta este momento a través de este liderazgo que tú has puesto, significa que no son agradecidos de verdad. No aceptes su ofrenda de cereal. Eso es una manera de interpretarlo. No les he quitado ni un asno. Ahora él pasa y hace advocacia por su carácter. No les he quitado ni un asno. En otras palabras, yo no les he recibido nada. En otras palabras, Señor, ¿por qué? Porque él entiende de que él no está en una posición ahí para aprovecharse del pueblo. No les he hecho nada malo a ninguno de ellos. Entonces, por eso yo puse esa rúbrica allá abajo que quiere decir de que el Señor es el proveedor. A Él es a quien se le tiene que agradecer. No traerle animales de agradecimiento o ofrendas de cereal al liderazgo. No. Automáticamente ellos lo traen al Eterno y es el Eterno quien establece de que todo, especialmente en esta porción, es cuando se establece que todo lo que se entrega, toda ofrenda que se entrega y los diezmos que se entregan en el templo le pertenecen al sacerdocio y le pertenecen a los levitas. Moshe le dijo a Coraj, tú y tu grupo mañana estarán ahí delante de Adonai, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su brasero. Su brasero es su instrumento o su receptáculo de incienso, donde ponen el incienso, pongan el incienso. Cada uno de ustedes traiga delante de Adonai su brasero, 250 braseros, ustedes también y Aarón. Cada uno su brasero. Nuevamente, fíjense cuántas veces se utiliza esa palabra. Esto es determinante. La instrucción es a través de la Torah, de lo que ha establecido Hashem. No es el dictamen de Moshe. Moshe está siendo un buen abogado. Está utilizando la constitución divina para establecer el precedente. No es mi juicio. No soy yo el que va a establecer el juicio. Es el juez verdadero, el único y el justo juez. ¿Okay? Moshe le dijo a Corá, tú y tu grupo mañana van a estar acá presentes. 17. Cada uno de ustedes tome su brasero y ponga el incienso. Cada uno de ustedes traiga delante de Adonai su brasero. Segunda vez, 250 braseros. Tercera vez, ustedes también y Aarón. Cada uno su brasero. 4 veces. 4 veces se establece, hemos dicho, un ciclo completo. Está completo. Ya está establecido. Cada hombre tomó su brasero, puso fuego en él, puso incienso sobre él y se paró a la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Esto era lo más cercano que cualquier miembro del pueblo podía venir ante la presencia del Eterno, a la puerta del tabernáculo. Corá reunió a todo el grupo que estaba contra ellos a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, la gloria de Adonai apareció en toda la asamblea. En toda la asamblea apareció la nube de Adonai. Adonai dijo a Moshe y Aarón, separaos de esta asamblea, voy a destruirlos ahora mismo. Sepárense, apártense. Ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron en súplica, nuevamente, fíjense bien el corazón de los siervos del Eterno, hermanos, que esto es maravilloso. Están peleando, ellos, el pueblo, este grupo, esta mara, está peleando contra ellos. Los están insultando, los están disminuyendo, están creando el maljojet. El maljojet, como dicen en hebreo, el problema, el encontronazo, ¿okay? En contra del liderazgo. Pero ellos, al ver de que Dios está decidido a destruirlo, se postran para suplicar por misericordia.
Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, intercediendo por los malcriados: oh Dios, Dios de todos los espíritus, dice alguna versión. En otras, ¿por qué le llaman con ese atributo en este momento? Porque es la primera vez que se utiliza en las Escrituras. Dios de todos los espíritus, dice alguna vez, de toda la humanidad. En otras palabras, está diciendo, tú conoces la esencia de cada ser humano. Tú conoces, Padre adorado, conoces el corazón, la neshama, conoces el nefesh, la mente, el alma y el espíritu de cada persona. Tú lo conoces. ¿Okay? Si uno peca, si es uno el que peca, ¿te enojarás entonces contra toda la asamblea? Si uno es el que peca, ¿vas a enojarte con toda la asamblea? Tremendo argumento, tremendo corazón, tremendo siervo de Dios. Adonai respondió a Moshe: dile a la asamblea que se aleje de la casa de Korah, Datán y Abiram. Ahora es una orden. Ahora es una orden, porque en este momento, fíjense bien, separados de esta asamblea. Dios no hace distinción. Estoy leyendo en el 21. Separados de esta asamblea. Le está diciendo de toda el Calal Israel. Le está hablando de toda la comunidad de Israel. Dios venía prácticamente a destruirlos. Por eso es que ellos se tiran al suelo y establecen esta plegaria y este argumento judicial prácticamente. Es un argumento legal y Dios escucha las palabras de Moshe porque mira su corazón. Reconoce, así mismo como le acaba de decir, tú eres el Dios de todos los espíritus. Entonces conoce, Dios reconoció la inclinación, la bondad de parte de Moshe, de Aarón, y perdona a la congregación entera y ahora entonces restablece, mejor dicho, reestructura su mandato. Ahora apártense entonces de las casas de Korah, Datán y Abiram. Ahora va dirigido específicamente a que se aparten de ellos. Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram y los líderes de Israel lo siguieron. Ahí dijo a la asamblea: salid de las tiendas de estos malvados, no toquen nada de los que les pertenece, no sea que sean arrastrados por todos sus pecados. Por eso es que el año pasado hablamos de que los sabios dicen que es que cuando Corá establece esta mala crianza, se abre toda la congregación, porque lo que él crea es una grieta. Imagínense qué es lo que hace la gente cuando se abre una grieta o hay ¿cómo se dice? Un desplomamiento del subsuelo. Hay un cave-in, ¿cómo se llama? En español. O sea, colapsa el terreno y se abre un hueco o una grieta. Un seizure se dice que ahorita. Sí, hay una fractura en el terreno. Entonces, cuando sucede ese colapso, toda la gente se aparta. No tratan de saltar al hueco, la gente se aparta porque es una grieta. ¿Ve? Entonces, algunos de los sabios dicen que es como una calvicie, donde aquí no hay pelo y alrededor hay pelo. Entonces, él creó un pecado, una impureza tal que afectó a mucha gente, que se llevó a miles a la tumba por la mala crianza, por haber sembrado una fechoría de tal magnitud en medio del pueblo de Israel. Moshe se levantó y fue a Datán, como dijimos, y a Abiram, y lo siguieron los líderes. Y ahí se establece, ¿no?, que se aparten de él y que no toquen nada de lo que les pertenece a ellos para que no sean arrastrados por ese pecado. Entonces se alejaron de todos los alrededores del área donde vivía Korah, Datán y Abiram. Entonces salieron Datán y Abiram y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. La Torá, hermano, fíjense bien, muchas personas malinterpretan y leen esto y dicen: ¿cómo puede ser posible que Dios sea un Dios bueno, un Dios justo, permitiendo o también trayendo a juicio a esta gente inocente? Bueno, hermanos, porque sus padres son el peor ejemplo, el mal ejemplo de que se les haya presentado al pueblo de Israel hasta el momento, porque crearon una revolución,
un encontronazo, no solamente en contra del liderazgo, pero también iban en contra de Dios. Y esto era una mancha, esto era algo que se iba a continuar perpetuando a través de las décadas. Y Dios quería erradicar. También servía como juicio y lección de que el pecado que es contra Hashem, el pecado que es directamente contra la autoridad y la santidad de Dios, queriendo tomar a Dios como que si fuera nada, como que si fuera igual al ser humano, desechando lo que él ha establecido, desechando sus leyes, entonces se establece un ma'al, es un pecado de rebeldía contra el rey, es una traición al rey. Por lo tanto, el juicio es para toda la descendencia de esa persona, de esa casa. Moshe dijo, así sabrá que Adonai me ha enviado a hacer todas estas cosas y que no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren de muerte natural como los demás, compartiendo solo el destino común a toda la humanidad, entonces Adonai no me ha enviado. Si estos hombres mueren de muerte natural, o sea, por ataque de corazón, por alguna enfermedad, como todos los demás mueren, compartiendo solo el destino común como toda la gente, a toda la humanidad, entonces Adonai no me ha enviado. Pero lo que estaba invocando entonces Moshe era algo sobrenatural, algo que no había establecido un precedente anteriormente, sino él estaba pidiendo que Adonai hiciera algo completamente diferente. Pero si Adonai hace algo nuevo, si la tierra se abre y los traga con todo lo que poseen y descienden vivos al Sheol, entonces comprenderéis que estos hombres han despreciado a Adonai. En el momento en que terminó de hablar, el suelo debajo de ellos se partió. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias, a toda la gente que había puesto del lado de Coraj y todos los que poseía. Todo Israel a su alrededor huyó ante sus gritos, gritando, la tierra podría tragarnos a nosotros también. Entonces salió fuego de Adonai y destruyó a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Es decir, Datán, Abirán y su líder Korah cayeron en la grieta cuando se partió la tierra. Los 250 fueron quemados por el fuego que envió Adonai desde los cielos. ¿Ok? Y también cayeron a la grieta. Y tercero, vino la peste de esos 14.700 personas por haberse establecido como contrarios a la voluntad eterna. Entonces, vamos a decir un poquito de comentarios sobre esto, hermanos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tengo, pastora? Aleluya. Bendito sea el Eterno. Es difícil imaginar entonces, para todos nosotros, en lo moderno, se nos hace difícil imaginar una porción más relevante de la Torá que la de Korah. Y decimos, pues ¿cómo es eso que es una de las más relevantes? Sí, realmente es una de las más relevantes. ¿Saben por qué? Porque es cuando el hombre encabeza una rebelión contra Moshe. Esta es la historia de la humanidad. Siempre a través de la historia han habido rebeldías, han habido revoluciones, han habido levantamientos, han habido, ¿verdad? Obviamente, algunas con razón, porque han sido víctimas de gente, como dijimos anteriormente, despótica, dictadores, asesinos, criminales, malhechores, que solo quieren aprovecharse del pueblo, quieren esclavizar a los pueblos. Y con razón han habido revoluciones. Pero no necesariamente las revoluciones, no todas las revoluciones han tenido éxito, porque muchas de ellas establecen también sistemas totalitarios que al principio se disfrazan de justicia, pero que realmente terminan en sistemas totalitarios, nuevamente enfrascando, enjaulando y encarcelando a sus pueblos. ¿Y por qué diríamos que es muy relevante esta porción? Porque es la porción que nos proyecta con claridad el dilema del carácter de la humanidad. Mire, desde Caín, como lo acabamos de mencionar un rato, al principio hasta nuestros días, en pleno siglo XXI,
es la ira. ¿Qué es la ira del hombre? La competencia, la envidia y la manipulación por medio de mentiras sobre falsas rectitudes. Hermano, estamos viviendo días bien raros, bien extraños, donde los gobiernos hoy en día, los líderes mienten al pueblo en sus propios ojos, ante sus propios ojos, en sus propias narices, no, dicen palabras negando, queriendo negar lo que ellos han hecho, queriendo negar lo que ellos han traído, los problemas que ellos mismos han traído, y se sientan a decir de que no, que todo está bien. ¿Okay? Entonces, la ira es competencia, es la envidia, la manipulación por medio de mentiras sobre falsas rectitudes. Que todo está bien, que todo está recto, que todo va para arriba. Que cautivan la atención. No cautivan la atención porque emboban a la gente, sino que cautivan la atención porque uno piensa, ¿cómo es posible que esta persona se pare enfrente del pueblo a decir una rastra de mentiras? Pero son palabras que adormecen para después controlar y esclavizar a algunos. Los adormecen, los controlan y después los esclavizan eventualmente. Aunque la Biblia sigue siendo el libro bestseller de todos los tiempos, ni siquiera los 10 mandamientos son observados hoy día para preservación de la sociedad. Los 10 mandamientos realmente son la esencia, es el diezmo, por decirlo de una manera, es una fracción. Son los encabezamientos de todos los 613 mandamientos. Y ni siquiera se quieren preservar, los han extraído de las salas de justicia. Entonces, ¿cómo se va a preservar la sociedad? Donde se dice no matarás, donde se dice no robarás, donde se dice no envidies al prójimo. Porque es la envidia de lo que tiene el prójimo lo que le causa a muchas personas a ir a cometer una fechoría, a ir a robarle, ir a matarlo, ir a quitarle quitar lo que no les pertenece. Entonces, el resultado es que mucho más que Moshe, desafortunadamente, Korah representa la mentalidad y el sistema de valores occidentales modernos. Hoy en día estamos viendo una plaga de reevaluación acerca de los valores de nuestra civilización occidental. No estoy diciendo que todo lo que nosotros tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica y en los países latinoamericanos, todo está correcto. No estoy diciendo eso. Pero el occidente ha sido por lo menos un siglo y medio, o un siglo, casi 2 siglos, podríamos decir, un empuje hacia la modernización, hacia el progreso, hacia la mejoría de la civilización, hacia establecer sistemas de justicia que cumplan con esa justicia establecida en las constituciones. Siempre ha habido personas que son corruptas, siempre van a haber personas que tratan de ganar el sistema en todos los países del mundo. Los Estados Unidos no son el ejemplo de la perfección completa, nosotros lo sabemos. Pero miren lo que dice este escritor y también locutor de radio y uno de los principales, dentro de los 5 principales oradores de Norteamérica, Dennis Prager. Es coautor de las 9 preguntas que la gente hace sobre judaísmo y por qué los judíos, la razón del antisemitismo, además de ser el autor de Piénsalo por segunda vez y la felicidad será un problema grave. Ustedes saben que muchas personas piensan hoy en día que ser feliz es un problema grave, porque si tu felicidad le trae infelicidad a otros, te la quieren quitar. Si tu riqueza, lo que tú has luchado, lo has logrado, entonces otros piensan que tienes demasiado y te lo quieren quitar. El otro día miré un reel en redes sociales que una persona estaba sugiriendo que si Elon Musk tiene no sé cuántos billones, entonces que él debería dedicarse a regalar millón por acá, millón por allá a la gente. Entonces, en la mente de esta persona, ¿okay? Eso es equidad. En la mente de esta persona eso es justicia. Pero ¿qué ha hecho esa persona para exigirle a una persona que se ha esforzado, que se ha expuesto, que ha invertido de su propio dinero a hacer cosas para salir adelante, y es que esa persona piense de que esa persona tiene deber
de compartir algo. No, las personas tienen deber comunitario, amén, pero no se les puede exigir. Todos nosotros como seres humanos tenemos deberes comunitarios, pero no se nos puede exigir. Tiene que salir del corazón para que sean mejor, para que sean efectivos, para que sean inspiración, para que alcance a gente, para que seamos cambiadores de la actitud negativa humana. Eso es lo que necesitamos. No exigir a la gente de esa manera. ¿Okay? Entonces dice él, su programa de entrevista, estoy describiendo a este señor para que sepamos que es una persona, primeramente que es judío, que es una persona que es reconocida, que ha hecho algo, que ha conectado a gente, que ha conectado al mundo con este país y con el mundo judío. ¿Okay? Su propaganda de entrevista de radio ampliamente escuchado a nivel nacional e internacional. Dennis Prager también es miembro de Hoover Institution en la Universidad de Stanford y escribe una columna semanal llamado por Toastmaster, uno de los 5 mejores oradores de los Estados Unidos. Ofrece más de 100 discursos al año. O sea, que este hombre va por todo el mundo, sembrando un entendimiento a profundidad de lo que es la comunidad judía, que desgraciadamente el mundo tradicional cristiano malinterpreta porque no entiende ni su cultura y no la quiere entender. Tenemos que aproximarnos, tenemos que sentarnos, tenemos que aprender, no imponer, no demandar, no exigir, tenemos que hablar. Dennis Prager nos dice en su ensayo compartido en este libro, Comentarios de la Torá para el hombre moderno, nuevas perspectivas de parte del hombre judío sobre 54 porciones semanales de la Torá. Dennis Prager nos dice, Korah es por excelencia el mejor ejemplo del igualitario. A estas personas que exigen que todo el mundo sea cortado con la misma tijera, no importa cuánto se ha esperado, cuánto ha pagado el precio, cuánto ha invertido, cuánto le ha costado, dice, no, todos somos igualitarios, todos somos lo mismo. Entonces, un igualitario es alguien que no solo cree que todos los hombres son iguales, lo cual realmente es una posición básica de la Torá. Somos creados igualmente en la imagen de Dios por el Dios eterno, y eso fue como que nos dio el regalo de vida, el regalo de la libertad, el regalo de vida, el regalo de la libertad y la responsabilidad de cuidar al mundo. Esas son las cosas que le dijo Hashem a Adán. Le sopló, le dio vida. Le dijo, o sea, no lo dice literalmente, pero le dio libre albedrío. Aquí está esto. ¿Ok? Esto es para ti. Él le va a servir si quiere servir a Dios, va a obedecer si quiere obedecer a Dios o va a desobedecer si no quiere obedecer a Dios. Y después le dice, cuida el jardín. Son las 3 cosas funcionales que Dios establece a la humanidad. Acuérdense que cuando digo Adán no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de la humanidad en general, que Dios creó. Pero el igualitario piensa que todos son iguales, sin importar lo que hagan, lo que uno haga o lo que el otro haga. Cada vez que leo la historia, dice este escritor, de Korah, me pregunto cómo entenderán la historia los igualitarios. Nosotros la entendemos de una manera, de que es equívoco actuar en contra de lo que Dios ha establecido. Pero ¿cómo leerán los ojos de los igualitarianos esta historia de Korah? Entonces, dice este escritor, sospecho que la mayoría de los modernos, si se les preguntara qué hay de malo moralmente con el argumento de Korah, no podrían dar una respuesta coherente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que, de hecho, en el fondo deben sentir cierta simpatía por él. Muchos de hoy día, mucha gente están diciendo, hay muchas voces gritando por ahí, ¿verdad?, de que todos somos iguales y que hay que quitarle todo lo demás y pasarles el bill a los ricos. Y eso es, hermano, las voces igualitarianas, le digo yo, o igualitarias del comunismo o del socialismo. Y la gente no lo quiere ver como tal, eso es lo que es. No estoy hablando de política, pero es un hecho. Acuérdense, la Torá no es un libro religioso. La Torá es una constitución legal, es una constitución de justicia, es una constitución para que el pueblo aprenda a regirse bajo el orden jerárquico divino. Entonces, ¿por qué los modernos progresistas pudieran pensar que Korah está correcto? Dennis Prager nos dice, porque su argumento es el argumento igualitario que impregna la cultura moderna.
en todos los países del mundo, no solamente este fenómeno se está dando ahora en los Estados Unidos de América y es una señal de los últimos tiempos, hermano. Esto es una señal de los últimos tiempos. Estas voces igualitarias que escuchamos hoy en día en este país son ejemplos de los últimos tiempos. Y usted va a decir, mire, no estoy hablando de política, pero usted va a ver cuando progresemos poco a poco en los próximos minutos cómo tiene razón de que nosotros tenemos que cambiar la manera como viéramos estas cosas. En las mismas palabras de Korach, en las mismas palabras del mismo Korach, en la Torah, número 16:3, él nos dice, todos los de la comunidad, todos ellos son santos. Es cierto, estaba hablando la verdad de que toda la comunidad era santa, porque si Hashem está allí en proximidad a su pueblo, significa que ellos han alcanzado el mínimo requisito de santidad para que Dios esté presente en el tabernáculo. Si ellos no cumplieran con ese requisito de santidad, Dios no se hace presencia. No hace presencia en el tabernáculo porque los pecados han ensuciado la santidad del tabernáculo. Entonces Dios no va a bajar ahí. Se tienen que hacer purificaciones, se tienen que traer sacrificios, etc. Usted entiende. ¿Okay? Entonces, porque su argumento es argumento igualitario de la cultura modernista. Entonces, el mismo Korach nos está diciendo, no lo está diciendo en el contexto de que se entendía que toda la nación era santa, porque han llenado el mínimo requisito. No, él está utilizando la santidad que requiere para la función del tabernáculo, que es donde se exige un nivel mucho más alto de santidad por el Cohen Gadol y por los levitas. Esos son la gente que está más próxima a Dios, por lo tanto, el requisito es más fuerte, más demandante. Hay menos libertad de hacer cosas. Entonces, él quiere ese y dice, no, todos somos santos a tu nivel, Moshe. Toda la congregación, yo y todos estos líderes y toda la congregación, todos tenemos el mismo nivel de Aarón. Eso es lo que está diciendo, igualitariamente. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Hay mucha gente, especialmente en las raíces hebreas, mucha gente que se levanta en las congregaciones a hacer estos desórdenes. Y piensan de que en el nombre del igualitario de la actitud igualitaria, ellos tienen derecho a levantarse y exigir cosas y acaban de recién llegar. Y empiezan a exigir de que no seas así y que tienen que hacerlo de esta manera. Eso es el peligro que estamos viendo. Hay muchas voces de protesta, pero es una protesta en rebelión. No es una conversación organizada, científica, sana, que procura el bienestar de la comunidad, sino que procura romper, crear ruptura, crear demacración del respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Y la persona que se ha ganado la autoridad del pueblo a través de sacrificios, de empuje y de estar involucrado en la obra del Señor. Y no debe de ser correcto, no es correcto ante Dios y no es correcto ante ninguna organización humana. Eso es destructivo y termina partiendo y hiriendo a gente y también desanimando al pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes sois vosotros, Moshe y Aarón? Le dice Korach a ellos, para estar por encima de nosotros. El argumento de Korach es el argumento igualitario, atractivo. Los rebeldes les encanta este tipo de argumentos. Echar a rodar al traste al liderazgo. Todos somos iguales en nuestra santidad, en nuestra bondad y en todos los sentidos, dice el comentario de este señor Prager. Nadie es mejor que nadie, ni siquiera el hombre. Es decir, Korach que está diciendo, Moshe, ni siquiera tú eres mejor que nadie, ni tu hermano. Los cuales sacaron al pueblo de Egipto y habló directamente con Dios. Todos somos iguales como tú. Ellos no hablaban con Dios. Ellos no recibían las instrucciones de Dios. Por lo tanto, la comparación igualitaria es completamente fuera de contexto. No son necesarios los certificados de logros entonces. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué presentamos exámenes? Si no hay necesidad de logros, al mal estudiante se le tienen que dar buenos puntos para que pase el grado, aunque los mejores estudiantes se hayan roto la cabeza estudiando. Eso no es correcto. Eso no es correcto.
hay esta voz igualitaria que nos está tratando de decir que en el nombre de una compasión mal fundada, en el nombre de llevar las cosas en paz, un fundamento de que, ay, pobrecito. No, hermanos. No, hermanos. Yo soy una de las personas, porque como la concentración de mis estudios fue en educación, ¿ok? Y servicios sociales, ¿ok? Estudios comunitarios en general. Entonces, yo no estoy de acuerdo que a un niño se le pase en esta famosa frente educativo que dicen ningún muchacho o ningún estudiante se queda atrás. Yo no creo en ese, porque lo que dicen es que como no pudo pasar, se tiene que pasar. Como no pudo dar en la talla en el estudio, se le tiene que pasar al muchacho al siguiente grado. No. Si no pudo dar la talla, tienen que presentarse a escuela de verano para que haga rectificación de su clase. Esa es la manera como se rectifica la educación de un estudiante, no regalándole la nota para que pase. Porque no se le está haciendo ningún favor. En el nombre de una supuesta compasión, se le está atribuyendo al estudiante una actitud que no le debe importar su educación. Por lo tanto, esa persona va a pasar a ser una persona dependiente del sistema, de los taxes que pagan los demás. Y eso es una injusticia ante Dios y ante la humanidad. Entonces, lo que debemos de hacer, entonces, es reestructurar nuestro pensamiento y ponernos debajo de la Torá. La Torá es justicia. Porque si entonces no son necesarios los certificados del oro, no es necesario perseguir la excelencia. Si respiras, en otras palabras, solamente con respirar eres santo, solamente con respirar eres un héroe, solamente con respirar eres una persona que tiene éxito. Eso no es verdad. Eso es una injusticia inculcarle eso a un ser humano. Ser el pueblo elegido nunca significó que los judíos sean inherentemente mejores que los demás, hermano. ¿Okay? Mejores que las demás naciones, o que solo los judíos serán galardoneados en la vida por venir. Eso nunca ha sido la perspectiva ni de la Torá ni del pueblo elegido. Y esto de la elección, esto que son el pueblo elegido, no es de ellos. La palabra lo dice, la palabra de Dios lo dice, la Torá de Dios lo dice. La elección claramente no es una doctrina igualitaria, hermano, porque la misma palabra que te dice que eres elegido te está sacando, te está separando para una función. ¿Estamos entendiendo? Yeshua fue separado para una función. Por lo tanto, todas las demás personas que reclamaron ser, digamos, héroes en la antigüedad, que muchos creyeron que eran Mashiach, son iguales a los que llegó a ser Yeshua. No, ninguno. Ninguno. Padeció. Sufrió. No porque ese era el plan de Dios, como muchos piensan, Dios mandó a su hijo a morir. No, señores, eso es una mala interpretación. Esa es la retórica tradicional que nos enseñaron. Malinterpretación romana. Dios envió a su hijo, bien claramente dice la Escritura, lo envió al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Y dice que el Hijo de Dios vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Okay? Pero Dios no mandó a su hijo a morir. Él sabía que el potencial de muerte venía, que posiblemente lo iban a matar. Él sabía, pero tomó el riesgo, lo aceptó. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. El elegido, la persona que es seleccionada, que es elegida, que es designada para una misión o función, es separada de un grupo porque es el que ha sido encontrado en capacitación absoluta para llevar a cabo lo que se quiere que lleve a cabo. Por eso es elegido. Entonces la elección del pueblo judío no es que ellos se la autoadjudicaron, no, fue Dios. ¿Y por qué? Vamos a ver. Porque Dios fue el que eligió a Abraham. Lo extrajo de las naciones paganas y lo trajo a la tierra que le prometió, donde iba a fluir leche y miel, donde iba a ser grande, donde lo iba a expandir de ser un hombre solo, un matrimonio solo, a una nación completa. Y esta descendencia, como él es elegido, y él le enseñó a su descendencia a respetar las directrices de Hashem, entonces su descendencia automáticamente es elegida. ¿Por qué? Porque ellos son los descendientes de la semilla elegida. Entonces, no es que ellos se autoadjudicaron eso, ¿okay?
es cosa de entender el contexto histórico de la Torá. Entonces, y por ende su descendencia fue otorgada con el don, que es un regalo de nobleza para un noble de parte de Dios, que es el rey. Ese es el regalo de ellos, fueron el pueblo elegido. Es un don de parte del Eterno. Baruch Hashem, ¿cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno por eso, entonces, aleluya. Entonces dice este señor Dennis Prager, el argumento de Korah de que toda la comunidad judía es igualmente de santa no encuentra apoyo en la Torá. Hay muchas personas que piensan que todo el pueblo judío no, hay gente secular. Hay gente que no va a la sinagoga. Hay gente, ¿me entiendes? Hay de diferentes formas. Hay gnósticos, hay incrédulos, hay ateos. Hay gente que cree pero que no son observantes. Creen a su manera. Entonces, este señor dice, el argumento de Korah es de que toda la comunidad judía es igual de santa, no encuentra apoyo en la Torah. La Torah no apoya ese argumento. Cuando Moisés invocó a Dios para que eligiera entre él y Korah, Dios hizo su decisión conocida de manera clara. Dios hizo su decisión conocida. Él dio a conocer su decisión de una manera clara, haciendo que la tierra se tragara a Korah y a sus seguidores. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, algunos de los otros escritores modernos opinan esto mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces? Deja a Moisés ileso y al liderazgo fiel los deja sin tocar, pero a todos los demás se lo trae. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que aunque a muchos les parezca que el castigo divino impuesto a Korah es dracónico. ¿Saben lo que la palabra dracónica significa? Es decir, que es injusta, que es fuerte, que es severa. ¿Ok? De una manera, o sea, como que Dios no es un Dios justo. No, hermano, no. A muchos les parecerá que es dracónico y severo. Solo esto se puede justificar o explicarse con el rechazo de la Torá acerca de este argumento de que todo el mundo es igual ante Dios. Que toda la comunidad creyente o el pueblo, toda la comunidad tiene el mismo nivel ante Dios. No, no es así. Son reconocidos por Dios de que son creación de Él. Pero aquel que no obedece a Dios no va a ser predilecto para el Eterno. ¿Ok? Hay un elemento que establece la predilección y la elección, que es: sigue mis mandamientos, sigue mis estatutos. Entonces, esto es el ideal igualitario. Esto que dice, todo el mundo es medido con la misma tijera, es medido con el mismo nivel, es un ideal igualitario. En última instancia, el igualitarismo es una forma de idolatría, y esto es donde yo quería llegar. Que una persona crea que todo el mundo es igual, es idolatría. ¿Y por qué, hermano? Vamos a ver por qué. Por eso le digo, es bien interesante estos pensamientos. ¿Qué es idolatría? Es la adoración a ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué se compara de esta manera? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque en la última instancia, llevar a creer que el hombre va a llegar. Si tú dices, mira, el abogado es igual a cualquier persona. La persona que tuvo logros escolásticos es lo mismo que cualquier persona que no estudió. La persona de que trabaja aquí, no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de esfuerzo. Cada persona en su nivel de capacidad de esfuerzo que demuestre que se ha levantado, que quiere prosperar. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, pero que no se puede quitarle a uno para darle a otro, porque simplemente el otro supuestamente tiene más. Bueno, si se ha esforzado más, esa persona tiene derecho a tener y disfrutar de lo que ha aglomerado. Pero el igualitarista dice, no, eso es injusto, dame de tu parte. Y lo vemos bien claramente en la elección de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 sensatas. Aquellas dijeron, no, dame de tu aceite. Compárteme. No, nosotros nos tenemos que preparar. Si te damos, vamos a quedar las 2 incompletas. Mejor vayan ustedes y compren en la tienda lo suyo. No es que sean egoístas, es que el momento de la preparación no era ese momento. El momento de la preparación era antes. Entonces se fueron dispensando o creyendo que tienen derecho a quitar a los demás lo que ellos ya tienen. Y eso es el igualitarismo o la actitud igualitaria. ¿Ve? ¿Por qué? Porque después de decir todo el mundo es igual, nadie es más que el otro, entonces empiezan a comparar que el hombre es igual con Dios.
Y que Dios, la ley de Dios, la podemos cambiar porque Dios realmente en toda su sabiduría no es tan sabio como el hombre y entonces lo podemos cambiar, lo cual significa que el hombre y Dios somos iguales y podemos cambiar y transformar la Torah y las lecciones de vida de la Biblia como mejor nos parezca. Y eso es lo que ha sucedido a través de la historia, que el hombre ha creído que Dios se puede burlar de esa manera. Entonces, estoy ya a punto de terminar, sé que me he extendido un poquito, pero les pido 2 minutos nada más. Prager entonces insiste con esto. Estoy resumiendo, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo no va a suceder esto? Cualquiera diría, no, eso no va a suceder. ¿Cómo no lo va a suceder? En esencia, el igualitarismo es un intento de derrocar la autoridad. Eso es lo que están haciendo estas voces igualitaristas o igualitarias. Derrocar la autoridad. No quieren autoridad. No quieren que nadie les diga qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Nadie está por encima de nadie y quieren derribar los estándares. Ya sea que en el béisbol, que todos los niños reciban premios. Pobrecitos, los niños se van a herir. Cuando usted prepara a un deportista, usted le tiene que enseñar los riesgos del juego a un niño desde pequeño para que no se pongan a hacer berrinche a la hora de perder el juego. Eso a mí se me enseñó de niño y a mí no me hizo daño. Yo miré a muchos en mi cultura que los padres les enseñaban esos riesgos de pérdida y se les tenía. Llorarán una vez, pero después eventualmente aprenden que en los juegos, en todas las series, hay unas veces que se pierde y unas veces que se gana. No se les puede dar trofeos. Porque entonces, ¿cuál es el propósito de que haya una competencia? No es para desmejorar a unos y levantar a otros, no. Es la esencia del ser humano de salir adelante, hermano. Debe de ser la esencia del ser humano buscar cómo progresar, mejorarse. Y eso le enseña a los niños a impulsarse desde pequeños. Entonces, en esencia, el igualitarismo es un intento de derrocar autoridad, de derribar los estándares, ya sea en béisbol o en la moralidad. Es que nosotros debemos de enseñar moralidad, como dice en inglés, across the board. La moralidad debe ser el eje primordial y principal de todo lo que nosotros hacemos. No importa la función social. La moralidad es el carácter del creyente en la Biblia. El creyente en la Torah, el creyente en Mashiach Yeshua, el creyente en todos los escritos de los profetas. Es la moralidad. Si nosotros decimos que para esto es moral, pero esto no es moral, estamos divagando en una pereza espiritual y no solamente eso, estamos estableciendo falsa información al pueblo que nos mira actuar. Entonces, el igualitarismo surge en última instancia del deseo de no ser juzgado. Si no hay ley que me ponga mano, entonces nadie me va a juzgar. Yo puedo hacerlo. Si yo creo que yo soy un burro, yo voy a rebuznar y nadie me tiene que decir nada. Si yo creo que soy un animal, si yo me creo árbol, si yo me creo esto, si yo me creo lo otro, nadie me tiene que juzgar. Eso es lo que están buscando estas voces igualitarias. Y si no hay juicio, no hay juez. Sin justicia, no hay orden. Todos tienen opinión, hermanos. Son lo mismo y pueden hacer como mejor les parece. Esto es la clásica historia del libro de Jueces. Cuando Israel se olvidó de la Torah y del orden divino y sus errores, tras más errores, sumieron al pueblo en esclavitud espiritual y la esclavitud que les sobrevino por medio de sus enemigos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hacía como mejor le parecía, como le daba la gana, como mejor pensaba. Su propio criterio, el sentido común del ser humano, no la justicia de Dios que es la Torah. No somos, como diría Korach y los igualitarios modernos. No somos, hermano, como lo dirían Korach y los igualitarios. Todos son igualmente santos. No podemos decir eso. No, absolutamente no. Algunas personas verdaderamente alcanzan una santidad mayor que otras. La santidad se gana a través del comportamiento santo, moral y ético. No todos son igualmente santos. Moisés se lo ganó. Mire, la Madre Teresa se lo ganó también, una mujer que dentro de lo que ella, verá su religión y todo, pero sus acciones de bondad y justicia tienen que haberle establecido una santidad profunda ante el Señor. Korach no lo hizo. Entonces, tenemos que preguntar, como hace la pregunta este señor, ¿por qué entonces el ideal igualitario es tan dominante en nuestros tiempos? En parte es porque la sociedad ha sido afeminada, dice él.
Entonces, y aquí algunas personas van a empezar a decir, oh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No, no estoy hablando, no estoy tratando de ser políticamente incorrecto. Estamos hablando del punto de vista, fíjense bien, en parte es porque la sociedad ha sido afeminada. Los valores femeninos se inclinan hacia la compasión. Usted mira que los atributos de compasión, las mujeres son los que establecen más estos puntos. No estamos hablando de clasismo, no estamos hablando de sexismo, no estamos hablando de aminorar o elevar a nadie. Estamos hablando de cosas verdaderas, ¿ok? Las mujeres tienden a tener esa ternura. Se les da ternura o les da tristeza, les da compasión ver que un niño se ganó el premio, pero que el otro está triste y está llorando, que pobrecito. Entonces, la mujer femenino, el género femenino tiende a ser más compasivo y entonces demuestra esa afinidad a entregar esa cosa que se piensa que va a nivelar, va a salvar al niño de sentirse defraudado, sentirse solo, sentirse triste, porque no pudo alcanzar algo. Entonces dice, los valores femeninos se inclinan hacia la compasión y de ahí salta al igualitarismo. No está diciendo de que las mujeres son imperfectas por eso, pero lo que está sugiriendo es que tenemos que hacer un nivel balanceado en estas cosas, sin desproporciones, porque eso no va a traer mejoría a la sociedad. Los valores masculinos se inclinan hacia los estándares por excelencia. Los valores masculinos, ¿qué es lo que hacemos los valores? Somos competitivos, queremos salir adelante, queremos mejorar, queremos crecer, queremos hacer todas estas cosas. Y no necesariamente dentro de lo que es el alarde. El alarde es algo negativo, jactarse es algo negativo. Estamos hablando de lo que es normal, positivo, adecuado en lo que es desarrollo. Los valores masculinos se inclinan hacia los estándares por la excelencia, por la santidad, por lo recto, por lo mejor y más. Un mundo balanceado necesita entonces de ambas inclinaciones. Los rasgos y valores femeninos con un balance, ¿verdad? Así como los valores masculinos. Tenemos que implementar ambos en el momento necesario y adecuadamente para que tengamos efectos positivos en nuestra sociedad. Ok, yo voy a dejarlo allí. Aquí está una gráfica de la descendencia de de Korah. Tenemos que el padre de Korah era Izar, el padre de Izar era Coat y el padre de Coat era Leví. Que ahí lo miran ustedes al centro y después nos enseñan de dónde proviene Amram, ¿verdad? Que es el padre de Aarón. Ok. Santo es el Señor. Tenía mucho que compartir sobre Samuel, pero pueden referirse a la enseñanza del año pasado, hermanos, en el YouTube. Ahí pueden encontrar, me faltó tiempo, pero aquí lo vamos a dejar. Agradecemos a Hashem por toda esta palabra, por este entendimiento, que a veces pensamos en nuestro propio criterio, el sentido común, que tenemos la razón, porque nos hace sentido, pero que muy a menudo nuestro sentido común humanista está en contra directa de lo que Dios ha establecido. Es mejor aquella persona que obedece a Hashem. La misma palabra en el Salmo 118 dice que mejor es creer a Hashem que creerle al hombre. Es mejor creer a Hashem que creerle a los reyes de la tierra. Señor, te bendecimos y glorificamos y confiamos en ti. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos aquellos con las que hemos compartido. Te honramos, te glorificamos y te damos alabanza por Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, tu Hijo amado, quien ha salvado al mundo. Gracias, Padre. Lo pedimos en su nombre. Amén. Y decimos Shalom.